Hola, muy buen día, estimados. En esta ocasión vamos a tomar en cuenta la temática de integrales dobles para definir áreas sobre regiones rectangulares. Solo comentarles en sí en qué consistirá esta temática. Para el caso de las regiones rectangulares, lo que se va a generar es un rectángulo sobre el cual nosotros analizaremos el área de una función que se determina por los valores x, y y z. Es decir, una función que no se va a graficar en este plano, en el plano de los cuadrantes, sino en el plano de los octantes, en donde tenemos un eje extra, un eje que le da profundidad, además de altura, anchura, a una curva, pues también le da profundidad, lo que implica que una figura o una curva que usualmente podríamos interpretar de la siguiente forma, pues ahora tendrá profundidad y esa profundidad la podremos analizar con esa tercera variable. Lo que vamos a desarrollar entonces es una técnica que nos va a permitir determinar el área rectangular de esta área, de este plano o de esta figura, que desde luego se irá con similitud la forma que esta está determinando. Entonces, si quisiéramos enfocarnos en un área determinada, generada por valores X y Y del plano cartesiano, generaríamos un cuadrado y desde luego puede generarse un cuadrado muy exacto, un rectángulo o usualmente otro tipo de figuras con tal de que delimitemos con claridad cuáles son esos elementos a considerar al momento de describir ese espacio, como veremos en el ejemplo a tratar. Si fuese el caso de esta figura y fuéramos a analizar un rectángulo, el área del rectángulo que se proyectaría sobre esta figura varía aproximadamente la siguiente forma, que desde luego lo que pretende hacer es describir el área que se va a generar de esta forma en específico. Y para tener una aproximación, pues, iríamos viendo que también esto se va a ir asemejando a la curva que tenemos formada por el plano y que desde luego nos va a ayudar a interpretar muy bien el área que estamos considerando, como podemos ver aquí. Desde luego, esta figura ya no es un rectángulo, proviene de un rectángulo, pero la figura en sí no va a ser un rectángulo y eso es lo que vamos a averiguar. Recuerden que las funciones en el plano x, y, z se comportan con profundidad, es decir, tienen una forma de un plano, son figuras 3D. Y lo que podemos interpretar de esta es que se está generando como una especie de sábana plegada o como cuando ponemos la cama, cuando alzamos la sábana, esta hace una especie de movimiento, pues si pudiéramos congelar el momento o el tiempo específico en el que hacemos ese movimiento con una sábana al arreglar nuestras camas, pues se generaría una de las funciones o algo muy parecido a las funciones que estamos estudiando y que hemos venido estudiando. Entonces, vamos a realizar un pequeño ejemplo para interpretar esta temática de las integrales dobles, teniendo ya una idea, pues un poquito sencilla, pero clara de lo que vamos a obtener. Y es a partir de una región rectangular del plano XY, reflejarla en la figura o en el plano generado a través de una función que trabaja con las tres variables. Entonces vamos a analizar este detalle por medio de un pequeño ejercicio y consideraremos la siguiente función. Función XY generada por la expresión 6x² y menos 2x.
Y para nuestro interés, ya que esta figura, si en ella analizamos la continuidad en ciertos puntos y si analizamos su dominio más que nada, nos daremos cuenta que no hay ninguna restricción para ella. Por lo tanto, podríamos tomar cualquier par ordenado x, y evaluarla en ella. Y en ese sentido, pues podríamos generar valores o regiones en las que nosotros podamos analizar el área. Por ejemplo, para este ejercicio que vamos a tomar en cuenta, vamos a determinar el área generada por los valores de x, ¿verdad? Por los valores de x que se encuentren en el intervalo de 1 a 2 y por los valores de y que se encuentren en el intervalo de 0 a 2. Bueno, el ejercicio lo planteamos de esta forma, es un simple ejemplo, ¿verdad? La razón de por qué de 1 a 2 o de 0 a 2, eso ustedes lo podrán definir o lo podrán ver en un ejercicio como tal. Muy bien. ¿Qué valores estamos contemplando para X? Simplemente el valor de 1 y el valor de 2. Y para el valor de Y estamos contemplando 0 y 2. Lo que en sí nos estaría generando una región rectangular de la cual nosotros esperamos indagar el área en la gráfica de esta función. Para ver la gráfica de esta función tendríamos que agregar un tercer eje y bueno, resulta más sencillo utilizar algunas de las aplicaciones que hemos estado estudiando para así poder determinar cómo sería la gráfica de esta función, ¿verdad? Entonces, realmente no tiene nada de complicado, pero la función en sí debe analizarse con una graficadora online, que es lo ideal, para tener una idea de cómo sería esa sábana plegada, ¿verdad? O esa sábana, como les había comentado, es como plegar una sábana y ver cómo ésta se va moviendo en el aire, ¿verdad? Justamente algo así sería la gráfica de esta figura. Pero lo que nosotros necesitamos saber es el área generada a partir de este rectángulo y esta área se va a ver reflejada en la forma que esta función XY o función en tres variables pues tenga. Pero ¿cómo la podríamos determinar con las herramientas del cálculo que hemos estudiado hasta el momento? Bueno, podemos aplicar el principio fundamental del cálculo para encontrar el área generada por este rectángulo o por esta especie de sección que será reflejada o proyectada en la gráfica de esta función por medio de las integrales. Y podríamos definir una integral doble. Y esta es una de las aplicaciones de la integral doble. Desde luego, tendríamos que tener una idea muy clara sobre qué valores nosotros vamos a evaluar en ella, ya que será necesario tener claridad de los intervalos a considerar. Y en este caso tenemos muy claro cuáles son los intervalos a considerar, desde luego. No nos interesan los intervalos por separado, aunque haremos el análisis por separado para cada una de ellas, pero sí nos interesa el producto de ambas, es decir, el área que ambas generan. Y justamente eso es lo que podemos generar aquí. Usualmente tendríamos que hablar de una colección de puntos que se encuentran dentro de este área rectangular, ¿verdad? O sea, todos los valores que se encuentren dentro contarían para nuestro ejercicio. Podríamos, por así decirlo, pues, indicarlo, sombreándolo. Y esto es lo que esperamos se proyecte, ¿verdad? De repente en la proyección, esta especie de rectángulo aparezca, pues no sé, como una bandera podría ser, no sé. Algo que se pueda reflejar en la otra figura, pero eso es lo que vamos a hacer, es medir el área de esta figura que se está generando a través de la gráfica de la función de esta expresión, ¿verdad? Que tenemos en el momento. Bueno, pero ¿cómo se plantearía el desarrollo de esta integral doble? Existe un método y es el método de Fubini para justamente este tipo de situaciones en las que vemos una aplicación muy sencilla de las integrales dobles. Y lo que podemos hacer es establecer el proceso de integración
para esta función, para las diferentes diferenciales que puedan existir, es decir, para d de y d de x, ya que estamos trabajando con estos valores, desde luego, analizados en la función como tal. Para este ejercicio podríamos plantearlo de la siguiente forma. Podríamos integrar la función en el intervalo de 1 a 2, ¿verdad? De toda la función. Desde luego, concentrándonos en el eje X, ya que estos valores corresponden a los valores de X del rectángulo considerado, de la región considerada. Y desde luego, aparecería una integral doble, como lo expresamos por aquí, o la siguiente integral, o mejor dicho, la primera integral de la función que va a trabajar en términos de y, evaluando esta de 0 a 2. Desde luego, vamos a determinar esta integral de la función en cuestión, que es 6x a la 2, y menos 2x. Y aquí cabe recalcar algo. Por cómo planteamos nuestro ejercicio, vamos primero a integrar respecto a y. Entonces, cabe aclarar que vamos a hacer primero la integración respecto a y luego la integración respecto a x. Veremos cómo es el proceso de aplicar integrales dobles. Y esto es lo que será útil para ustedes, para que ustedes puedan participar en el foro de esta semana. Bueno, entonces nos vamos a enfocar en el desarrollo de este ejercicio, ya que tenemos un poquito de claridad de cómo funciona. Y solo déjenme mencionarles que la primera parte en sí es desarrollar la integral respecto a y luego desarrollar la integral respecto a x. Entonces, para nuestra primera integral, nos vamos a enfocar no en esto que estoy copiando en el momento, sino en la integral que va de 0 a 2, 6xy menos 2x d de y. Y al final, pues extraemos d de x, ya que no vamos a integrar respecto a x, sino respecto a y. Es un tanto similar al proceso de derivación de una función en varias variables. Algo parecido a una integración. Podría decirse análogamente a una integral parcial, aunque no existen las integrales parciales. Para hacernos una idea clara de qué sucede. Entonces debemos desarrollar este ejercicio. Y del resultado de este ejercicio, vamos luego a proceder a realizar la integración respecto a la variable x. Cabe aclarar algo. Ya que vamos a derivar respecto a y, entonces la variable x juega el rol de una constante. Desarrollaremos entonces esta integral aplicando las reglas de integración conocidas. Como primer regla de integración a aplicar, pues sería conveniente aplicar la integral para esta función y para esta otra función. Una función con x al cuadrado y la otra pues con x. Aunque enfocándonos en y, sería una función lineal para y una función constante para y. Tendríamos lo siguiente, la integral de 6x al cuadrado y de y, menos la integral de 2x de y. Recordando que tenemos una integral definida que va a ser evaluada desde 0 hasta 2. Entonces, con integrales definidas esperamos aplicar el teorema fundamental del cálculo. Y como sucede en los ejercicios del cálculo, aunque especialmente del álgebra, lo que vamos a tratar de hacer en este momento es llevarlo a una sola variable y después aplicar las propiedades de integración conocidas. Para el caso de la integral que vamos a tomar en cuenta en este momento, 6x al cuadrado vendría siendo una constante, por lo tanto podemos extraerla de la integral. Y simplemente deberíamos integrar y de y. Ya sabemos cómo realizar este tipo de integrales. Aquí aplicaría la regla de las potencias para integración y resulta sencillo concluirla, ¿verdad? Menos, de igual forma, de manera análoga, nos damos cuenta que tenemos 2x y este está jugando el rol de una constante, por lo tanto podemos extraerla de la integral y simplemente concluir la integral de d de y. Está en manos de los estudiantes, pues recordar estas reglas de integración que han sido estudiadas previamente y lo que procede ahora es simplemente desarrollar o encontrar los productos y
las propiedades, aplicar las propiedades de interés para este ejercicio. Muy bien. Como primera regla sería aplicar la integral de una potencia, que en este caso requiere que nosotros simplemente, bueno, en este caso ya no vamos a escribir la integral, sino luego el desarrollo de esta, ¿verdad? Tomando en cuenta siempre que vamos a ir arrastrando este 6x a la 2 porque es una constante, a pesar de que tengamos la variable x, pero si recordemos que siempre al realizar este tipo de proceso, la variable que no está jugando o no está siendo derivada o integrada, pues juega el rol de una constante. Haría lo siguiente. Y al cuadrado sobre 2 evaluado desde 0 hasta 2. Eso es lo que deberíamos realizar o considerar para esta expresión. Menos, nuevamente, 2x, la integral de d de y, pues ya sabemos que es simplemente y. Pero en este caso cabe aclarar que lo vamos a evaluar de 0 a 2. Desde luego, al evaluar los valores de 0 y de 2, en esta nueva función, que está en términos de la variable y, vamos a generar un valor constante, es decir, un valor numérico que va a luego multiplicar o afectar al valor de x, generando una nueva constante para 6x cuadrado y generando una nueva constante para negativo 2x, que luego será considerada en un proceso similar, pero desarrollaríamos entonces la siguiente integral, la cual va a estar en términos de x. Entonces, teniendo esa idea clara, podemos desarrollar este ejercicio y nos quedaría lo siguiente. 6x al cuadrado por, evaluando siempre primero en nuestro límite superior, 2 a la 2 sobre 2 menos 0 a la 2 sobre 2. Desarrollamos este ejercicio, ¿verdad? De manera rápida. En una calculadora se puede desarrollar de manera más práctica, más rápida, así que sería conveniente utilizar la calculadora para concluir esa parte. Y vamos a ver qué sucede con la siguiente, pues algo similar, ¿verdad? Solo que en este sentido estamos trabajando la variable y evaluando en ella, pues tendríamos 2 menos 0, lo que nos quedaría simplemente en 2. Bueno, por proceso y aplicando el desarrollo de este ejercicio en la calculadora, podríamos concluir que el resultado de este sería simplemente 2. Menos 2x por, y el valor de 2 menos 0, que es 2. Bueno, concluyendo el ejercicio, llegamos a lo siguiente. 12x al cuadrado menos 4x. Desde luego, esto es una función en términos de la variable x, pero ha sido el desarrollo de la integral definida para el valor del intervalo en y. Entonces, por así decirlo, ya hemos evaluado la integral en este intervalo de 0 a 2. Nos queda evaluarlo en el intervalo de 1 a 2, que funciona con la variable x. Y justamente por eso, en nuestro ejercicio, ya que llegamos a esta equivalencia, podemos aplicar ahora el siguiente proceso, que sería la integral de 1 a 2, de esta expresión en azul, que ahora pues se convirtió en esta verde y son equivalentes, de d de x, lo que nos deja ahora un ejercicio de integración definida para esta función cuadrática que es simple de integrar. Por las mismas reglas que hemos estado aplicando en el ejercicio anterior, podemos determinar cuál sería esa evaluación de estos valores, o mejor dicho, esa área de estos valores de 1 a 2 y al mismo tiempo definir cuál sería el área en la función que estamos trabajando. Entonces, es sencillo aplicar las integrales dobles. Para cuestión del foro que ustedes van a desarrollar, pues uno de sus compañeros va a proponer un ejercicio. Bastará con que el compañero desarrolle esta primera parte para su primera intervención, la cual es la más importante, y dejar plasmado este ejercicio hasta este punto. De aquí en adelante, otro compañero vendrá y participará en el foro, completando así el proceso de integración de integrales dobles, para concluir así el área de esa zona o de esa región rectangular sobre la función que se está. Bueno, entonces, aplicando el proceso de integración, tendríamos lo siguiente. La integral de 1 a 2
12x a la 2 de x menos la integral de 1 a 2 de 4x de x, y desde luego aquí vamos a concluir el ejercicio. O sea, esta parte en verde y azul es parte del procedimiento, pero por el momento, pues, sería conveniente como ver todo seguido aquí, pero la verdad es un tanto confuso. Resulta para mí más práctico hacerlo por separado. Espero pues tomen las sugerencias. Si no, pues pueden desarrollar el proceso, este mismo proceso. Aquí solamente que tendríamos que ir arrastrando o copiando siempre la integral de 1 a 2 y el d de x, que al final pues sería lo que vamos a aplicar, como puede apreciarse en este momento. Bueno, aplicando el proceso de integración tendríamos lo siguiente. Tenemos una constante 12, pues resulta más sencillo integrar sin las constantes. Y la verdad es que sí es más práctico. De igual forma aquí tenemos la constante 4, entonces podemos extraer esa constante de ahí para luego evaluar en 1 y 2 la integral de esta función. Y se nos va a ir generando lo siguiente. Nos vamos a enfocar solamente en esto. 12 por, vamos a dejarlo ahí. 12 por, ahí está. La integral de x al cuadrado, que es simplemente x a la 3 sobre 3, evaluada en 1 y 2. X a la 3 sobre 3, evaluada desde 1 hasta 2, menos 4 por, y la integral de x, que sería x al cuadrado sobre 2, pero esta va a ser evaluada desde 1 a 2. Entonces, ya el proceso se volvió más simple, y de hecho, una vez que se ha liberado una de las dos variables, que de hecho esa es la idea principal del teorema de Fubini, llevar todo a una sola variable y así interpretar el área de esa función o de esa región, no el área de toda la función, ¿verdad? Porque esa es infinita, pero sí el área de una región en específica, nos permitiría entonces concluir la respuesta de este ejercicio. Vamos a ver cómo quedaría. 12 por, y siempre se evalúa primero el límite superior, por lo tanto tendríamos 2 a la 3 sobre 3 menos 1 a la 3 sobre 3 menos la siguiente parte, que sería multiplicar 4 por el resultado de evaluar esta expresión. Tendríamos 2 a la 2 sobre 2, siempre el límite superior primero, menos 1 al cuadrado sobre 2. Y luego solo queda resolver estas expresiones, ya que el ejercicio en sí pues consiste en determinar un valor numérico. El área es un valor numérico, ya sabemos que nuestra representación de esta al final será con unidades cuadradas, y podríamos concluirlo de la siguiente forma. Bueno, 2 al cubo es 8 tercios, menos, en este caso 1 al cubo es 1 sobre 3, pues 1 tercio, menos 4 por, y se nos generaría la siguiente. 2 a la 2 es 4 sobre 2, pues viene siendo 2, menos 1 medio. Y vamos a ver qué ocurre con estas expresiones. Aquí podemos aplicar los procesos de resolución de fracciones, aunque esto se puede resolver de una sola vez en la calculadora y resulta en 7 tercios. Menos 4 por, y el resultado de esta expresión pues vendría a ser 3 medios, lo que al final nos deja un producto más sencillo y más simple. Y desde luego, al ver este 12 y ver este 4, pensaríamos que luego al trabajar con fracciones aquí terminaríamos trabajando con fracciones, pero de hecho hay algo que sucede con esta fracción, y es que se simplifica. Al tener el producto de 12 por 7 sobre 3, se podría simplificar de una manera muy sencilla. De igual forma, 4 por 3 sobre 2 para concluir el área de esta figura. Entonces tendríamos lo siguiente. 12 sobre 3 pues es 4, y tendríamos que multiplicar 4 por 7, menos 4 sobre 2, que es 2, y multiplicando 2 por 3 pues podríamos concluir la respuesta de una manera más práctica. 4 por 7 es 28, y 2 por 3 es 6. O sea que podemos concluir la respuesta de esta área esperada, que sería 22 unidades cuadradas. Es decir, el área que se genera en la gráfica de esta función
de esta región rectangular debe ser 22 unidades cuadradas. Desde luego, alguno dirá, pero ¿será que coincide con el área de este rectángulo que tenemos aquí? Desde luego que no. La distancia entre 1 y 2, pues es simple 1, y la distancia entre 0 y 2 es 2. Entonces, si yo multiplico base por altura, el área de este espacio es 2. Sí, pero esto es el área en la región plana. Ahora, el área en la región tridimensional, no en una región plana. Desde luego, las áreas son regiones planas, pero el área en una región tridimensional tiene que ser un poco más. Si de casualidad coincide con esta, pues es simple coincidencia, simple y mera coincidencia. Pero al final, desde luego, nosotros no podemos decir o comparar esta área con, tal vez, esta área, ¿no? En donde un pequeño doblez hace que pues haya un poco más de área, y justamente eso es lo que sucede con la gráfica de esta función. Muy bien, este sería el video de apoyo para el foro de esta semana, y nuevamente vuelvo a aclarar, para la primera participación bastará con que el compañero que propone o que va a desarrollar el ejercicio propuesto llegue a esta parte. Luego, para la segunda participación, en la cual otro compañero vendrá, tomará su ejercicio, lo enfocará a determinar el área, pues tendrá que partir de esta nueva integral para así poder concluir el área de esa región. Muy bien. Espero hayamos comprendido la idea de cómo funcionan las integrales dobles, y desde luego, este es específicamente para regiones rectangulares, y no es que siempre las regiones vayan a ser rectangulares. Pueda que tengamos la intercepción de algunas funciones, entonces podríamos interpretar, por ejemplo, el área generada por la intercepción de una recta y una parábola, y esto desde luego tendrá su repercusión en la gráfica a analizar. Muy bien. Dejamos hasta aquí el video, y como pueden ver, pues no es complicado el proceso, simplemente se aplica una doble integración. Muchas gracias y muchos éxitos en el foro.